¿Cómo se limpia la piel de elefante? ¿Cómo se limpia o cómo se le da nutrición y mantenimiento? Ese es un tema que me lo han preguntado con mucha frecuencia en mis redes sociales. Por lo tanto, en el video de hoy quiero tocar precisamente este tema: cómo se le ofrece nutrición y mantenimiento a la piel de elefante. Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Primero que nada, te comento lo mismo que le digo a todos mis clientes y seguidores en el canal de Instagram. El tutorial, el procedimiento que vas a ver a continuación, vas a notar que yo lo voy a estar realizando en todo el procedimiento con los productos de alta gama de la marca japonesa de Wood Black, que es la marca que yo manejo aquí en Shushan Mex. El procedimiento puede ser realizado con cualquier tipo de cremas que uno tenga a la mano. Sin embargo, la calidad nutritiva y el nivel de acabados finales notarás que va a ser mucho más elevado cuando tienes oportunidad de probar estos productos de alta gama de Wood Black, productos adecuados para ofrecerle un excelente grado de nutrición y mantenimiento a la piel. Sin embargo, reitero, si por cualquier circunstancia pues no tienes pues el presupuesto o cualquier otra circunstancia pues no tienes la oportunidad de probar los artículos de Wood Black, reitero de nuevo, puede ser el proceso puede ser realizado con cualquier tipo de crema y de cera que uno tenga a la mano. Ahora mira, respecto a la piel de elefante, estos zapatos, bueno, estas botas que estás viendo en este momento realmente no están sucias, porque yo siempre realizo esta rutina de limpiarlas al final del día. Por lo tanto, vamos a suponer que las botas están sucias o que llevan muchos años, mucho tiempo sin una rutina de mantenimiento. Por lo tanto, incluso si no se te ensucian, incluso así siempre es recomendable ofrecerle esta rutina de nutrición. Ahora, sea cual sea, vamos a suponer que están sucias o llevó mucho tiempo. Mira, lo primero que vamos a hacer para lo que es la piel de elefante es lo siguiente: siempre se recomienda cepillar el calzado con tu cepillo de bolero para remover toda la suciedad que tenga acumulada en la superficie. Eso es lo primero que vamos a realizar con las botas. Posteriormente, después de ofrecerle esta limpieza con el cepillo de bolero, lo que vamos a realizar, el primer paso es eliminar la suciedad acumulada que tenga con jabón de calabaza. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a agarrar un poquito de agua, recomiendo siempre que sea agua purificada, y lo que voy a realizar entonces es utilizar este jabón de calabaza. Reitero, yo aquí voy a utilizar el jabón de calabaza de alta gama de Wood Black. Sin embargo, pues puede ser con cualquier tipo de jabón de calabaza. Por cierto, la ventaja que tiene el jabón de calabaza de Wood Black es que todos los ingredientes que tienen su fórmula son 100% naturales. Por lo tanto, durante todo el proceso de limpieza, el zapato nunca queda expuesto a ningún factor de resequedad, a diferencia de otros artículos que pues preponderan lo que son los químicos. En este pues es 100% natural. Sin embargo, pues este procedimiento puede ser con cualquier tipo de jabón. Se aplica exactamente de la misma manera que se aplica a un calzado normal de piel de becerro. Es la espuma limpiadora del jabón de calabaza, y posteriormente se seca con un trapo de algodón. Posteriormente a la cepillada, antes de que se retire toda la espuma, una pasada con un cepillo con una tela de algodón para poder remover toda la espuma que se haya generado. Posteriormente a la limpieza, yo siempre le doy una pasada con el cepillo de bolero para remover lo que es la espuma de esas orillas difíciles, como viene siendo aquí en las orillas del calzado, o la textura en la piel de elefante. Ok, de acuerdo. Una vez que el jabón de calabaza haya secado completamente de la superficie, el siguiente paso es aplicarle la crema hidratante a la piel. Ahora mira, aquí muy en específico en esta bota, aquí tenemos el siguiente detalle. Esta bota está compuesta de dos pieles. En el empeine tenemos en el empeine tenemos la piel de elefante, y en los laterales tenemos piel de becerro.
Estos dos tipos de pieles se les da tratamiento exactamente de la misma manera. Ambas se le puede ofrecer nutrición y mantenimiento con la crema tradicional, con el Boot Black Shoe Cream. Ahora, el detalle está en lo siguiente. Aquí en este caso, como la piel en lateral, la piel de becerro es más oscura, es marrón oscuro, yo le voy a ofrecer la limpieza con la crema con colorante marrón medio. Pues podría ser marrón oscuro, pero bueno, tengo en la intención de utilizar marrón medio para no alterar o no oscurecer más el calzado. Y para lo que es la piel de elefante, voy a utilizar un color neutral, puesto que no quiero oscurecer el color del calzado. Quiero que la piel se mantenga con esta tonalidad. Por lo tanto, cuando no quieres alterar la tonalidad no quieres alterar los colores del calzado, en ese caso siempre la mejor opción sería utilizar una crema en color neutral. No te voy a filmar lo que es los laterales, puesto que el objetivo de este video va a ser en la zona de elefante. Por lo tanto, te voy a mostrar de qué manera se aplica lo que son las cremas a la zona de elefante. Ok, de acuerdo. Mira, el método de aplicación para lo que es la zona de elefante consiste en lo siguiente. Simplemente voy a tomar un poco de lo que es la crema neutral y la voy a pasar en toda la superficie, como estás apreciando de esta manera. Simplemente es aplicar la crema y untarla en toda la superficie de esta manera. La principal diferencia aquí con la piel de becerro es que notarás que la textura de la piel de elefante tiene una textura porosa. Por lo tanto, por más que le esté untando la crema neutra con los dedos, prácticamente pues me es imposible de llegar a lo que son estas pequeñas arrugas en la piel. Por lo tanto, antes de terminar, simplemente la estoy untando lo que es la crema neutra en toda la superficie. Por lo tanto, cuando yo siento que ya haya cubierto toda la zona, lo que voy a hacer es agarrar un pequeño cepillo, que puede ser un cepillo de dientes que sea específico para tus zapatos o un cepillo especial para calzado como este, y lo que vas a hacer con ese cepillo es untarlo alrededor de toda la superficie de la piel de elefante. Lo vas a frotar con movimientos circulares como estás viendo en este video, o también pueden ser rectos, realmente es indistinto. El objetivo de esto es que las cerdas de este pequeño cepillo se esparzan y la crema la unten alrededor de toda la superficie, y de esta manera las cerdas tienen la capacidad de llegar a esos lugares en los cuales tu dedo o el trapo de algodón no puede llegar. Así, de esta manera la crema llega a todas las áreas de esta piel de elefante para que pueda estar nutrida y se pueda mantener suave. Aquí radica la principal diferencia cuando tratamos hacer limpiezas y mantenimiento con pieles con textura, con una textura porosa, una textura difícil de untar con los dedos. Esta es la principal característica para que se pueda untar bien toda la crema. Muy bien, posteriormente a la aplicación de la crema, tanto en lo que es la zona de elefante como la zona de piel lisa, lo que sigue a continuación es simplemente cepillar lo que es la piel con tu cepillo de bolero, para que de esta manera la crema pueda permear en la superficie y de esta manera la piel absorba todas las cualidades nutritivas de la piel. Es simplemente cepillar para remover los excesos de crema. Es lo que sigue a continuación. Bien, a partir de este momento los zapatos ya están limpios, ya están nutridos y ya están listos para utilizarse. Como pudiste ver de manera muy resumida,
los zapatos con piel de elefante se le ofrece exactamente la misma nutrición y mantenimiento que se le ofrece a la piel de becerro. Se utilizan exactamente los mismos productos, nada más que con la diferencia que debido a la irregularidad de la piel se recomienda utilizar un cepillo para poder untarlo de manera uniforme y este cepillo pueda llegar a esas zonas difíciles y porosas de la piel de elefante. En este momento aquí tienes dos opciones. Puedes utilizar los zapatos directamente después de la aplicación de la crema y ya están listos para utilizarse, o también si gustas le puedes aplicar una capa muy leve de cera en la superficie para generar ese brillo adicional y de esa manera pues puedan estar un poquito más protegidos contra los elementos del ambiente. Esta sería la manera adecuada de ofrecerle esta nutrición y mantenimiento a los zapatos de piel de elefante. ¿Qué te parecieron en los consejos que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que hizo falta algún otro detalle que omití mencionar? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, ahora ya sé cómo darle mantenimiento a la piel de elefante, pero ¿qué sucede con las pieles escamosas? ¿Qué sucede con el cocodrilo, el caimán, la iguana y este tipo de pieles? En ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que explico paso a paso cómo darle este correcto nivel de mantenimiento a esas pieles escamosas.